esta persona que habéis escuchado, ahora sí, ya oficialmente, es el nuevo presidente de Argentina. Ya sabéis, hemos estado siguiendo bastante el tema. Os hemos podido ir contando a medida que iban pasando las distintas instancias electorales, que ya sabéis que en El Argentina, gobierno saliente nos ha bueno, eso es dejado un... Uy, plantado. perdón, se ha colado el audio. Eso es un poco caótico, ¿no? En el sentido de que hay muchas pequeñas... las elecciones primarias, después estuvo la primera vuelta, después la segunda vuelta, anteriormente todo el baile de candidaturas. Bueno, pues ya finalmente ayer, domingo, asumió Javier Milei como el nuevo presidente de Argentina. Y esto nos deja, bueno, varios aspectos a analizar muy importantes en términos políticos, en términos de algo que es regional y global, que es el auge y la reconfiguración de los espacios de la derecha radical, de las nuevas derechas radicales, que es muy interesante, ¿no? Por las diferencias internas que tienen entre ellos, ¿no? Veíamos, independientemente de quiénes acudieron y quiénes no, bueno, pues que Javier Milei había invitado a todo lo que serían sus aliados, no tanto estratégicos, que también, sino sus aliados ideológicos, ¿no? Porque en un gobierno tan ideologizado, o con un presidente tan ideologizado como Javier Milei, hay que entender que hay dos tipos de alianzas. Las alianzas estratégicas, Estado-Estado, y después las alianzas políticas, las alianzas ideológicas, que eso nos habla más de un fenómeno bastante global, ¿no? Evidentemente, Javier Milei había invitado a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, a José Antonio Cast, invitó también a Eduardo Verástegui, el mexicano, a Nayib Bukele, a Silvia, a Meloni, a Orbán, a distintas figuras de lo que, con sus profundas diferencias, se puede concebir, se puede entender como las nuevas derechas radicales. Por cierto, para los que preguntaban si la persona que está a la izquierda desde aquí del presidente argentino Javier Milei es el rey español Felipe VI, ¿vale? Que había un poquito de confusión. Fue uno de los invitados y además fue uno de los que estuvo ahí en la Asunción en primera línea, ¿no? Bueno, tocaría analizar, toca responder algunas preguntas y dejándolas en el chat, que voy a estar respondiéndolas, pero creo que lo más importante, bueno, es esa... una victoria electoral como la que tuvo Javier Milei hablando de ajuste económico, ¿no? Se ha hablado mucho, y esto en parte es cierto, de que Javier Milei es el primer presidente que se autodefine públicamente como anarcocapitalista. Que los que hemos venido analizando esa tendencia sabemos que, bueno, es una corriente política que viene creciendo bastante en distintos espacios, sobre todo digitales, ¿no? Tiene mucha fuerza en distintos países, en los entornos de discusión política digital, y que lo que empezó como posiciones políticas relativamente marginales, bueno, ha ido ganando espacios con distintas estrategias políticas en Estados Unidos. Por ejemplo, el anarcocapitalismo es una de las patas que sustentan al trumpismo, que sustentan a Donald Trump. Tiene un porcentaje para nada desdeñable de su militancia, tanto digital como efectivamente física. Bueno, son juventudes y no tan juventudes anarcocapitalistas, libertarias, bueno, que nutren, ¿no? a lo que son las bases del trumpismo en Estados Unidos. Los seguidores de Nayib Bukele dentro de El Salvador, y creo que incluso más fuera de El Salvador, tienen una cierta tendencia anarcocapitalista, difunden discursos anarcocapitalistas, difunden también los símbolos, ¿no? La simbología. También Bolsonaro en Brasil tuvo un peso dentro de sus militancias de base el anarcocapitalismo. En Argentina ha ganado las elecciones un candidato que se define como anarcocapitalista. Evidentemente que a nadie se le escape, como casi cualquier victoria electoral en América Latina, o sobre todo, bueno, en cualquier sistema presidencialista, hay un porcentaje relativo de figuras o de personas o de votantes convencidas, ideologizadas, y luego hay un porcentaje seguramente mayor de votantes no tan convencidos, votantes anti otra cosa, votantes por promesas específicas. Entonces, no es que haya 13 millones de anarcocapitalistas en Argentina, evidentemente. Hay unas bases militantes anarcocapitalistas, un presidente que se define como tal, aunque su gobierno, en su gobierno hay que tener en cuenta, y esto lo aviso desde ya antes de pasar a las preguntas, los sectores anarcocapitalistas no son mayoría a día de hoy en el reparto de ministerios, entre otras muchas cosas porque, bueno, un poco por lo rompedor e históricamente marginal de la doctrina económica y sobre todo el discurso político que trae Javier Milei. Una de las cuestiones que he tenido que enfrentar es que no tenía
cuadros anarcocapitalistas capacitados o que él tuviera la confianza de entregarles ministerios. En un contexto en el que además tiene que trazar alianzas bastante profundas con los distintos partidos políticos, con las facciones de varios partidos políticos en Argentina, porque la Libertad Avanza es una minoría en el Congreso argentino, ¿no? Tiene cerca de 37, 38, 39 diputados, mientras que, sin ir más lejos, el Unión por la Patria del Peronismo tiene más de 100. Y Juntos por el Cambio, lo que sería la derecha antiperonista no rupturista de Argentina, tiene cerca de 100. No llega a 100, pero tiene cerca de 100. Entonces, bueno, en ese contexto estamos frente a un presidente que es novedoso por ahora en la retórica pública y en los lineamientos de campaña. Estamos hablando de una persona que ha ganado las elecciones hablando de que va a ajustar, de que va a hacer un ajuste económico, de que va a recortar. Eso es bastante novedoso, al menos en el mundo hispanohablante. Un presidente que gana unas elecciones avisando que va a recortar subsidios, que va a recortar ayudas sociales y avisando desde ya que durante los primeros meses de su gobierno va a haber una mayor inflación, va a haber una situación, él ha hablado de sufrimiento, de mayor sufrimiento del que había habido hasta ahora, estos son términos suyos, e incluso que ha hablado de que va a haber estanflación, es decir, aumento de la inflación con descenso de la productividad económica. Esto solo lo ha dicho el propio presidente, ¿no? Vamos a ver cómo surfea un poco las contradicciones, vamos a ver cómo se relaciona con sus distintos ministros. Sin ir más lejos, como dato, la ministra de Seguridad ya ha jurado el cargo es Patricia Bullrich, la que fuera candidata presidencial de Juntos por el Cambio y que tuvo unas discusiones bastante acaloradas en público en los debates con Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue, de hecho, el ministro de Finanzas con el que Argentina toma esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y en términos internacionales, y ya paso a preguntas, hay que destacar sobre todo la vuelta a una retórica, que esto lo recojo en el artículo, lo voy a ir pasando ya para quien quiera acceder, es exclusivo para suscriptores, pero bueno, yo creo que es bastante interesante, lo voy pasando. La vuelta a una retórica que en muchos países estaba prácticamente abandonada de la arena política, que es la del mundo libre, ¿no? Es una retórica muy vinculada a las últimas 2 décadas de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, pues Javier Milei vuelve a esa lógica de plantear estrictamente que sus únicas alianzas van a ser Estados Unidos e Israel, que no quiere tener ninguna relación con lo que él define como países comunistas, pasa que es una definición muy laxa, no vamos a decirlo así, entran muchos países en esa definición que Javier Milei hace de países comunistas, y habrá que ver, aunque ahora ha evidentemente aflojado posturas, por ejemplo, con China, de momento la idea de no ingresar a los BRICS sigue encima de la mesa, y la ha defendido su canciller Diana Mondino. Argentina tendría que entrar a los BRICS el 1 de enero. Vamos a ver si efectivamente cumple con esa negativa. Por ahora no ha habido un cambio de postura a ese respecto. Esos son algunos de los puntos clave. No sé, Ale, si tenemos preguntas que... Sí, bueno, pues has mencionado uno de los puntos que más interesa. Sé que lo hablamos mucho, pero ahora se complementa con otra pregunta. Una persona nos pregunta qué va a pasar finalmente con el ingreso a los BRICS y otro sobre el ingreso a la OCDE, que parece que también lo habría comentado Milei. Sí, se ha anunciado que se inician trámites para entrar a la OCDE. Vamos a ver en qué queda, vamos a ver en qué términos se da ese ingreso, pero por ahora lo que podemos contar es que sí, que se ha anunciado que se van a hacer los trámites para el ingreso y al mismo tiempo se ha reafirmado una vez más en que Argentina no va a entrar a los BRICS. Entonces, lo que plantean estos dos anuncios, que son prácticamente... han salido en fechas muy, muy cercanas, pareciera una suerte de al tiempo que te niegas o que rechazas la entrada, que era uno de los últimos logros de los que solía presumir en campaña el oficialismo, el ya ex-oficialismo, hoy oposición peronista, que era haber logrado la entrada de Argentina en los BRICS. Bueno, pues frente a la lógica de Javier Milei es un aislacionista, no va a querer que Argentina se relacione con el mundo, el ya presidente argentino Javier Milei lo que plantea es, bueno, nosotros no entramos en los BRICS, pero vamos a entrar en la OCDE, ¿no? Que es, insisto, la profundización total de la retórica del mundo libre. Él ha planteado insistentemente
que no quiere que el Estado argentino tenga ningún tipo de relación con un montón de estados. En su momento incluso Brasil llegó a plantear, ¿no? Por considerar a Lula da Silva un presidente comunista, ¿no? Relaciones con Rusia, con China, con Corea del Norte, bueno, con todo lo que sería ese eje, digamos. Y bueno, la entrada, el intento de la entrada a la OCDE va un poco también en esa línea, ¿no? De la retórica del mundo libre. Por otro lado, bueno, insisten, ¿en qué afecta estar o no en los BRICS a Argentina? Bueno, ¿en qué afecta? En lo que te deja de afectar. Es decir, estar en los BRICS te abre una serie de posibilidades comerciales, de inversiones extranjeras. Para empezar, un dato no menor. Los BRICS, evidentemente Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Dato rápido, Brasil es el principal socio comercial de Argentina, China es el segundo mayor socio comercial de Argentina e India es el noveno mayor socio comercial de Argentina. Es decir, ya solo por una cuestión de vínculo comercial era una entrada que tenía sentido. Es decir, si ya compartes con si tres de los 5 países de los BRICS, forman parte de tu top 10 de principales socios comerciales, 2 de ellos son el primero y el segundo, tiene sentido que esa alianza que es comercial, que es económica, tenga también una variante política, tenga una variante diplomática, tenga una variante también económica, que es una de las patas de los BRICS, y también iba en la línea de la lógica internacional o la lógica de agenda exterior que ha tenido históricamente el peronismo, sobre todo en el siglo XXI, que es la apuesta por el multipolarismo, en un contexto en el que, bueno, uno de los debates que marcan las relaciones internacionales es un intento por retomar la lógica unipolar en la cual Estados Unidos era el gran hegemón. Esa lógica en lo económico ya se ha roto, evidentemente. Ya hay muchos focos de poder económico y de poder comercial más allá de Estados Unidos, aunque todavía hay una pugna por si esa lógica se rompe también en lo político, en lo cultural, en lo diplomático. Quienes apuestan por que efectivamente se abandone la lógica del hegemón estadounidense y se vaya a un mundo de múltiples focos de poder político y diplomático son los que apuestan por lo denominado como multipolaridad. El gobierno argentino de Alberto Fernández, en su momento de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, apostaban por esa multipolaridad, ¿no? Por eso la entrada en los BRICS tenía sentido. No significaba una ruptura de relaciones con Estados Unidos, sino una diversificación de los vínculos internacionales de Argentina, que es un poco la lógica multipolar de yo me relaciono con Estados Unidos, pero en los mismos términos en los que me puedo relacionar con India, con Turquía, con Rusia, con China, con Corea del Sur o con Brasil, ¿no? Bueno, pues la lógica de Javier Milei, de la derecha radical, de las nuevas derechas radicales en general, es volver al unipolarismo, ¿no? Independientemente de cuánto se plantee que hay que romper con China, con India, con Brasil, sobre todo con China y con Rusia en realidad, lo que sí hay es un consenso de el aliado fundamental es Estados Unidos, hay que adherir a la agenda internacional liderada por Estados Unidos tiene que ser el hegemón y el resto de países no pueden igualar en poder político y diplomático a Estados Unidos. Macri, por ejemplo, el expresidente Macri, del 2015 al 2019, mantuvo una lógica de alineamiento con Estados Unidos, pero sin ruptura. Ni de los organismos multilaterales latinoamericanos, ni de los vínculos con Brasil, ni de los vínculos con China. Lo que había planteado hasta el momento Milei era también una ruptura en lo diplomático con China. Por ahora no se concreta. De hecho, a mí me parece que quizá con Brasil haya sido uno de los puntos clave porque era un empeño de Lula da Silva que le permitía ganar peso en esa expansión, que al final el gran foco estaba puesto en la zona de la península arábiga y el Mar Rojo. Entonces ahí ganar peso con la ampliación de Argentina podría ser una cuestión que Lula intentó sacar adelante por el peso regional. Claro. No sé, también hablábamos de Mercosur y nos preguntan en el chat qué pasa con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, si podría relanzarse. Pues de eso no tengo mucha información. No ha sido un tema que por ahora haya salido. Ya sabéis que el acuerdo Mercosur-Unión Europea siempre ha estado bastante trabado por una cuestión clave, ¿no? Buena parte, por no decir todos los gobiernos europeos, tienen más o menos un consenso con respecto a cuál quieren que sea su relación económica con América Latina, ¿no? Una relación de centro-periferia en la cual se genera un desbarajuste comercial. América Latina exporta fundamentalmente materias primas, minerales,
cuestiones vinculadas a la primarización de la economía, mientras que los países europeos lo que exportan a América Latina es productos manufacturados. ¿Qué es lo que pasa? Lo explico muy rápidamente. En América Latina ese consenso no es tal. No existe ese consenso. Hay gobiernos, hay corrientes políticas que son o no gobierno, que plantean que Argentina tiene que profundizar la primarización, apostar por el modelo agroexportador y facilitar el comercio de materias primas con la Unión Europea. Pero hay otros gobiernos, otras corrientes políticas que plantean que no, que América Latina tiene que aportar valor de sus materias primas a través de la manufactura local y exportar y tratar de competir en cierta medida con la Unión Europea. Si no hay un consenso entre los países del Mercosur, si no hay una convergencia coyuntural de que hay muchos gobiernos del Mercosur que apuestan por una vía o por otra, va a ser imposible el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También nos plantean qué poder real tiene Milei si no controla el Parlamento, ¿no? Es decir, ¿cuánto poder tiene la presidencia? Bueno, pues ese es uno de los grandes debates, ¿no? A ver, Milei formalmente puede gobernar por decreto, pero políticamente yo veo muy complicado que gobierne sistemáticamente por decreto, ¿no? Estamos hablando de una desventaja muy fuerte. No estamos en un sistema político como el peruano, que sabéis que llega un punto en el que el órgano legislativo tiene más poder que el órgano ejecutivo, ¿no? Pese a ser un sistema formalmente presidencialista. El sistema argentino es un sistema presidencial. Y el presidente es quien más poder tiene de decisión y de aplicación de medidas. Pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Tienes que tener alianzas con el legislativo, más que nada porque sí, mañana podemos salir con la noticia de que Milei ha decretado algo, y al día siguiente también, pero no puedes sustentar eso 4 años. Eventualmente vas a caer si gobiernas así en Argentina, en prácticamente cualquier sistema presidencial. Y también tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué relación tiene Milei con el mundo judío? Porque se le ha visto con rabinos y etcétera, sobre todo estos últimos meses, entiendo. Bueno, no voy a entrar mucho en la especulación suya de su vida personal, más que nada porque no me parece muy interesante para la política internacional. Quien quiera indagar en eso, que indague. Lo que sí puedo contar es que él concibe al Estado de Israel como uno de sus dos únicos aliados estratégicos. Él tiene un vínculo, él plantea emocional y sentimental con el Estado de Israel, pero sobre todo un vínculo político. Es probablemente, y creo que no me excedo en decir eso, en decir esto, el dirigente de todo el continente americano con un vínculo político e ideológico más fuerte con Israel. Y que mayor centralidad le ha dado además en su campaña. Hay que entender, por cierto, que Argentina es uno de los países del mundo con una colectividad judía más importante. La colectividad judía en Argentina, en términos numéricos, relativamente con el resto de población, no es tan importante, pero en comparación con otros muchos países sí lo es. No recuerdo ahora mismo el ranking, no sé si era el tercer, cuarto, quinto, segundo país del mundo con mayor presencia de colectividad de la comunidad judía, pero es uno de los países más importantes en ese sentido. Y Javier Milei, si bien hasta donde yo sé, e insisto que esto ya no entra dentro de política internacional, pero por no dejar la duda sin resolver, creo que no es de una familia, no es de ascendencia cultural ni religiosamente judía. Creo que él, como persona a día de hoy, no sé si se autodefine como judío o algo ha dicho de que posteriormente a su presidencia él quiere dedicarse con cierta integridad y con cierta permanencia a la religión judía y probablemente irse a Israel. Bueno, pues creo que estas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Si tenéis alguna más, es el momento de dejarla por el chat. Y si no, pues podemos pasar también al otro punto del día, que al final hoy nos hemos alargado muchísimo con unos temas y otros. Sí, además de Argentina vamos a seguir hablando. Vendrá Néstor en algún momento, a ver si puedo hacer un directo específico de ello. Mira, cuando seguro haremos será no el 1 de enero, pero el 2 de enero igual sí que tenemos que contar que Argentina ha entrado o no ha entrado a los BRICS, porque eso va a ser un tema seguro. El 1 de enero se oficializará la entrada no solo de Argentina, de toda esa lista de países que se confirmó que entrarían a los BRICS. Entonces habrá que hacer directo específico de eso, a ver si conseguimos robar a Ander un ratito para que venga a hablar de
del tema. Ya sabéis que Ander tiene una posición bastante escéptica con respecto a los BRICS, con respecto al potencial peso que puedan tener. Será interesante hablar de eso y ese día sabremos si se cumple la que en términos internacionales es una de las cuestiones más importantes del presidente de la presidencia de Javier Milei. Bueno, lo estaremos analizando. Vale, pues pasamos, si te parece, Ale, al próximo tema. Sí, nada, solo quiero decir una cosita sobre el anterior bloque, que os dije antes, según va llegando la información, que al norte de Bakhmut ya había en torno a un 85, 90, y yo pensaba que llegaría hasta un 100% de territorio que recuperado por Rusia de lo que había tomado Ucrania. Bueno, pues me confirman ya que es el 100% del territorio que controlaba Ucrania, que había tomado Ucrania al norte de Bakhmut, en la brecha de Bogdanivka y Berjivka, que ha sido recuperado por Rusia, el 100%. Así que todo lo que controlen a partir de ahora también va a ser nuevo. Nada, solo es una puntualización, pero en realidad lo tendréis en diferido y ahí ya lo señalaba. Nos preguntan los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y a partir del 1 de enero van a ser los BRICS más. O si meten todas las siglas, pues una sigla impronunciable. Así que supongo que será los BRICS más. No van a añadir más sigla. Creo que se decidió que era BRICS más a partir del 1 de enero. Yo he visto alguna apuesta de BRICS más, ¿no? O Plus, o como lo quieran llamar. Pero yo no sé si está confirmado. He visto que eso antes era BRIC, luego BRICS, luego BRICS Plus o lo que sea, pero yo no sé si realmente está confirmado o fue algo que se comentó. Va a haber que seguirlo porque... Va a haber... Sí, perdona. No, perdónale. No, eran los países que se añaden por puntualizar a quien había preguntado. Veremos Argentina, pero muy centrado en la península arábiga, ¿no? Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Egipto y Etiopía. Va a ser lo que eran los grandes candidatos. Los grandes candidatos eran esos 5, cambiando quizá Etiopía por Argelia, que era un poco la apuesta que comentamos en el último libro. Pero bueno, Etiopía tiene mucho sentido también. Va a ser interesante ver cómo es ahora dentro de los BRICS, independientemente de si entra Argentina o no, la relación entre los estados, ¿no? Yo entiendo que vamos hacia una lógica, porque es la primera vez que entran países nuevos. Bueno, entró en su día Sudáfrica, era BRIC, luego BRICS, pero una entrada como esta no ha habido nunca en la historia. Ha sido hasta ahora una organización de 4 o 5 países con invitados puntuales, o bueno, permanentes, pero invitados al fin y al cabo, y entiendo que los países que van a entrar el 1 de enero lo van a hacer en una suerte de segundo escalón creado para ellos. Es decir, estarán arriba los BRICS propiamente dicho, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Por debajo estarán estos nuevos países y por debajo seguirán los países invitados que quieren formalmente entrar. Que hay que decir que a los BRICS quiere entrar la mitad de los estados del mundo prácticamente, o sea que tampoco... Sí, es verdad que es importante, y por eso creo que no le van a cambiar nombre ni nada, que aunque ahora entran estos 5 o 6, bueno, 2 cosas. Lo primero, ya hay más de 20 candidatos que quieran entrar y que se ha debatido, y algunos eran más realistas y otros menos. Creo que lo analicé en un directo concreto del tema, pero se podría volver a hacer perfectamente, aunque ya sabemos quiénes han sido los elegidos. Y por otro lado, que el Banco de los BRICS es una de las instituciones más importantes dentro de las poquitas que tiene los BRICS, por eso lo que decíamos del escepticismo, de a ver qué pasa. Y ese banco ya cuenta con participación de otros países como Bangladesh, Egipto, Uruguay y Emiratos Árabes. Entonces ahora pues se hará una redistribución un poco también de la proporción de los nuevos socios. Entonces, bueno, pues es importante que en ese segundo escalón del que nos habla Edu se tenga en cuenta el banco de los BRICS. Y por cierto, cierro con esto, que si no, no vamos a avanzar al final, pero es que me parece me parece que es bastante importante. Por supuesto, sobra decir que Argentina, de no entrar, será el primer país que anule o que rechace la entrada a los BRICS. Hay que entender que los BRICS son una fuente de inversión enorme, son un foro de relaciones comerciales muy importante, y evidentemente es una salida ideológica, ¿vale? No hay, y tampoco lo han planteado, no hay una explicación del nuevo gobierno argentino de decir no entramos a los BRICS porque en términos económicos, de producción nacional o de ventajas para nuestros propios capitalistas, esto es negativo, en ningún caso, ¿eh? Siempre han insistido que es un rechazo meramente ideológico, fundamentalmente por Rusia y por China y por Brasil, ¿vale? Eso es importante tenerlo en todo momento en cuenta. Y además,
también que uno de los relatos de la narrativa por parte del ya presidente argentino era que daba igual que el Estado argentino no se relacionase diplomáticamente con China, con Brasil y con otros estados, porque el comercio se iba a hacer entre privados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo, en el sistema en el que se encuentran tanto Argentina como el resto de países con los que Argentina comercia, hace falta acuerdos entre estados para que los privados de los distintos países, bueno, pues tengan vínculos comerciales.